La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo entre el llamado bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar en 1945 durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética, que se encontraba mal en el ámbito económico debido a los gastos realizados en armamentos, y la caída del muro de Berlín en el año 1989, 28 años después de su construcción. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se le denominó al conflicto Guerra Fría. Causas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética quería esparcir el comunismo por todo el mundo. Los americanos, que eran capitalistas, odiaban este sistema político y se alarmaron al ver las intenciones de los soviéticos. Ambos bandos hacen propaganda tratando de convencer a la población de que sus ideales eran mejores que las de su contrario. El encontronazo de ideales hizo que se formara una tensión entre las naciones. Cada una quería hacer lo opuesto a la otra en cuestión de política y economía. Esta tensión se fue acumulando y ambas naciones comenzaron a prepararse para un ataque de la otra. La relación entre ellas se llenó de sospechas y de confianza. Para 1945, Estados Unidos era la única nación que poseía bombas atómicas. Lógicamente, esto puso a los soviéticos en alerta roja, sabiendo que podrían usarse esas bombas en su contra. En el transcurso de esta etapa se da la muerte de Stalin, líder de la Unión Soviética. Comienza la militarización, surge la carrera armamentística y se dan dos conflictos principales. Crisis en Berlín. Queda dividida en 4 partes de diferentes países: Francia, Estados Unidos, Unión Soviética e Inglaterra. El conflicto aparece en 1948, cuando la URSS trató de bloquear al resto de los países. Finalmente, Alemania queda dividida en 2 zonas: República Federal Alemana capitalista y República Democrática Alemana socialista. La Guerra de Corea. Fue un conflicto bélico liderado en la península de Corea desde junio de 1950 hasta julio de 1953. Se inició como una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, después de que esta última invadiera los territorios de la primera. El conflicto rápidamente se convirtió en una guerra internacional limitada que involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. La segunda etapa la situamos entre 1953 y 1976. Con la muerte de Stalin, acaecida el 5 de marzo de 1953, y la llegada al poder en Estados Unidos del general Dwight Eisenhower, la Guerra Fría hizo honor a su nombre por representar un periodo de tensa calma donde ambas potencias, contando con armas nucleares, realizaban una carrera para armarse, pero sin llegar al enfrentamiento directo. Aunque en esta etapa tuvieron lugar la crisis de los misiles en 1962 y la guerra de Vietnam entre 1964 y 1975. La tercera etapa se sitúa entre 1977 y 1987. En 1977 la URSS despliega misiles nucleares en zona de influencia en Europa, Asia y Cuba. Aumenta su presencia del tercer mundo invadiendo Etiopía, Angola y Afganistán. Ese mismo año habían llegado al poder los comunistas en Afganistán, con apoyo de los soviéticos, mientras los grupos disidentes se rebelaban apoyados por Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Carter, quien intensificó la política anticomunista. Ronald Reagan llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1980 e incrementó de manera notoria los gastos militares para enfrentar las amenazas soviéticas a los que llamó Imperio del Mar. Sin embargo, durante su segundo mandato, que se extendió entre 1984 y 1988, coincidió con la llegada al poder de una Unión Soviética arruinada por los gastos militares por Gorbachev, que se le implementó una política más abierta con su plan conocido como Perestroika, lo que permitió un acercamiento entre ambas las potencias, llegándose a firmar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio
Los cambios ocurridos entre 1989 y 1991 provocaron radicales transformaciones en el panorama internacional. Su significado fue doble, ya que representaron, por un lado, el final de la Guerra Fría y por otro lado, el inicio de una etapa de transición hacia el nuevo orden internacional. La caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación de Alemania en 1990, la reorientación de la OTAN, que adoptó una nueva doctrina estratégica en 1991, la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, la desaparición de la URSS y las revoluciones en los países de Europa Oriental que acabaron con los estados y el bloque comunista, constituyeron algunos de los acontecimientos más destacados del período. Consecuencias. La URSS y los Estados Unidos crearon enormes arsenales de armas para defenderse en caso de un ataque. Durante el periodo de la guerra se hicieron grandes investigaciones para desarrollar armas de largo alcance, todo con el propósito de demostrar su superioridad sobre la nación contraria. Se le dio énfasis al armamento nuclear, la aviación y el desarrollo de cohetes atómicos de largo alcance y espaciales, submarinos y misiles. Entre las armas desarrolladas está la bomba de hidrógeno, la cual tenía mayor capacidad destructiva que la bomba atómica.